también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Bueno, tenemos aquí ya nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida. Y aquí tenemos a Francisco Franco Sosa, el licenciado Soto, perdón. Francisco Franco Soto es licenciado en Derecho de la Universidad Católica Madre y Maestra, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, pero también tiene una maestría en Derecho Constitucional en Castilla-La Mancha, un máster en Derecho en la Universidad de Salamanca y un máster en Derecho y Procedimiento Civil también. La verdad es que es un currículo impresionante y vamos a conversar sobre aspectos jurídicos de interés, ¿verdad? Bienvenido, Francisco. Bueno, Francisco es un gran amigo, sí. Abogado hasta prueba en contrario. Sí. Y amigo y uno de los abogados jóvenes, porque es bastante joven, mucho más joven que nosotros, más preparados que yo he podido conocer. De verdad que es un talento, una promesa del derecho que ha hecho grandes aportes y creo que lo mejor está por venir con él. Principalmente amigo tuyo. Eso cura la gripe. Lo demás adelante, Francisco. Sobreabunda. Nada, soy además de todo oyente fiel del programa. Entonces para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Excelente. Bueno, Francisco, contigo se puede hablar de todo, pero tenemos que hablar un poco de derecho y de cómo vamos en algunos temas de derechos fundamentales. Y vamos a empezar por un tema que nos tiene en la palestra y no necesariamente de forma positiva, que es el tema de las expulsiones, deportaciones, como se quiera llamar, de los extranjeros en situación irregular. Hemos visto que la República Dominicana, acabamos de ver esta semana un caso sumamente bochornoso de una menor de edad que fue víctima de violencia sexual, alegadamente por parte de unos... no sabemos todavía. No, claro, estos son alegatos, eso hay que investigarlo y probarlo hasta ¿verdad? Llevando un proceso. Entonces, yo creo, y aquí hemos dicho, Luis y yo en varias ocasiones, hemos visto que todo esto se origina porque la República Dominicana actúa fuera de su propia legalidad en algunas cosas. ¿Qué tú opinas? ¿Cuál es tu visión, tu óptica sobre eso? Yo creo que mirar el tema de las relaciones República Dominicana con Haití, de la cual la aplicación de las leyes de migración es uno de los elementos, debe hacerse desde una cosmovisión, es decir, no podemos ver el tema de aplicación de la ley de migración, justamente, que es donde yo subrayo el punto de lo que tú refieres, sin ver lo que es incluso el tema histórico, pero quedémonos en la parte de esa aplicación de la ley. La ley de migración, si mal no recuerdo, es del año 2004, y lo cierto es que para esa fecha, primero, el Estado de Derecho de ese momento es muy distinto al que vivimos hoy. Y la forma arbitraria en que se aplicaba esa ley de salir con un camión y recoger personas y depositarla en la frontera a su suerte, era el método ordinario y culturalmente se ha continuado con ese mismo método. Que déjame decirte que esa ley de migración a la que tú te refieres, que es la ley que tenemos, cuyo reglamento por demás de aplicación vino a dictarse cerca de 15 años después. No, que te voy a decir algo más anterior. Esa ley de migración es fruto de una condena a la República Dominicana por la Corte Interamericana de Derecho, el caso Dosema. ¿Entiendes? Donde hubo un incidente con un autobús de
de migrantes irregulares. Sí, que fue objeto de un ataque en el camino. Sí, es una condena famosa. Fue tiroteado por miembros de las Fuerzas Armadas Dominicanas y hubo varios muertos. Hay 2 condenas emblemáticas en el sistema interamericano de derechos humanos contra República Dominicana. Esa es una, y la otra el caso de las niñas Jan Bosico y Violeta Bosico. Pero esa condena fue en el año 2000. Cuando nos condenan es que entonces nosotros venimos corriendo a legislar. A intentar dictar. Para tapar, bueno, mira, hicimos esto. Sí, ¿Entiendes? Como parte de las medidas probablemente resarcitorias que se asumieron quizá voluntariamente. Pero la voluntad de cumplirla nunca estuvo. Exactamente. O sea, pusimos la ley, pero 8 años el reglamento. Entonces, ahí... Yo parto de ese análisis. Entonces llegamos a la Constitución del año 2010 que ata de las manos a todos los órganos públicos en el sentido de un catálogo amplio de garantías que fueron posteriormente desarrolladas en leyes cuya aplicación es supletoria con relación a leyes que no preveían ese sistema de garantías. Me refiero, por ejemplo, a la ley 107.13 de derechos de los administrados, básicamente, de procedimiento administrativo. Las relaciones de los administrados con la administración. Con la administración. Si tomamos tanto la Constitución y esa ley 107.13, todas las leyes anteriores a esos ordenamientos legales y disposiciones constitucionales tienen que aplicarse en función de esos principios. Es decir, que se le debe dar el derecho a la persona a ser oída, se debe individualizar caso por caso, se le debe dar derecho a la defensa, es decir, a presentar sus argumentos en contra, se le debe llevar justamente un procedimiento, no es recoger a una persona y simplemente montarla en la camiona, como le dicen, y finalmente deportarla, sino que debería llevarse ese procedimiento. Hay temas sobre eso que se han judicializado y en tribunales justamente administrativos hay sentencias con relación a debido proceso contra expulsiones de ciudadanos extranjeros en general, porque lo individualizamos con el tema de los haitianos, que es la masa, exacto, la mayor cantidad, pero eso se da con cualquier extranjero. Entonces, la realidad es que en tema de aplicación migratoria del debido proceso tenemos una gran carencia. No podemos ocultar que, por ejemplo, no conocemos una instancia a lo interno de migración que debería existir de sede administrativa de ese juzgamiento. Es decir, no hay un manual que yo conozca de debido proceso. Pero no solamente que hay carencias, sino que no estamos conscientes de esa carencia, porque vemos funcionarios del gobierno que se jactan de acciones que son parte de esa carencia. Y de la estadística seca, sin plasmar cómo se hace esa... No, te dicen memoria institucional de la Dirección de Migración. Deportamos 261,000. En el año 2023. En el año 2023, pero no te dice cómo fue. Sí. No te dicen que fue que no emitieron ni una resolución. Que cualquier ciudadano ordinario, es decir, cualquier desconocedor de la ley, podría pensar que aplicaría un principio como de flagrante delito. Es decir, yo te apreso. Primero presumo que por tu color de piel tú eres ciudadano o no de una... La migración aquí opera con un negrómetro. O sea, que es un aparato óptico que tiene el oficial de migración. Que se lo implementan al momento de nombrarlo en la institución. Sí, se lo implantan. En un seminario dice, mire, estos son... Esta es la tabla. Este haitiano. O sea, y ya. Sí, pero nosotros vemos los videos que salen en la prensa, que salen en las redes sociales y todo. Pero el ciudadano común no está consciente de que cuando ve un video de un operativo migratorio con oficiales cayéndole atrás a una turba de inmigrantes, nosotros como ciudadanos dominicanos no estamos conscientes de que eso es una prueba de una falencia. De una ilegalidad. Sí, entonces, nosotros vemos eso, pero no todos, ni la prensa, la opinión pública, ni los organismos se pronuncian en contra de ese tipo de acciones. Que no es que no se vayan a dar, es que tú no la puedes promover, que tú no la puedes presentar como logro. Quería resaltar que esto es un asunto básicamente cultural, es decir, no es una cosa que se está dando ahora, sino que venimos arrastrando desde la misma dictadura de la ley. Y quería hacer una acotación,
que el ciudadano ordinario podía pensar que, como venía haciendo el análisis, primero te identifico por el color de piel o por alguna característica. Y ya inmediatamente yo determino que tú no me puedes mostrar en ese momento algún tipo de permiso. Operaría el principio, por ejemplo, del flagrante delito. No, en materia administrativa no opera eso. Y voy a poner de ejemplo la situación que se da cuando a un ciudadano dominicano en estado de ilegalidad, ilegalidad no, de irregularidad, porque ninguna persona es ilegal. Eso no existe. En un estado de irregularidad es detenido o objeto de un proceso en Estados Unidos. Esas deportaciones, a no ser que vengan justificadas por causas tasadas, no se dan de manera inmediata. A usted, sea breve o rápido, le hacen un debido proceso. La deportación en caliente está prohibida en todos los tratados de migración. En todo, no se puede deportar en sede fronteriza. Ah, no, porque hay un video de unos oficiales fronterizos con unos caballos, unos látigos. Sí, pero eso era antes de que entraran. Exacto, eso es en el momento de entrar. Después que cruzaron, ya eso no se puede. Cuando te dicen, Bahamas va a devolver a los... Sí, si lo encuentran en el mar. Sí. Pero si pisó el territorio... Sí, lo detienen y le hacen su proceso y luego, comprobada la situación... Incluso Estados Unidos tenía política de fit dry, fit wet, a los que atrapan en el mar y lo que logran pisar tierra. Cuando Clinton así fue... Entonces, no, en esto, claro, ahí hay mucha manipulación, muchos temas políticos, pero eso que tú decías, por ejemplo, de la regulación del debido proceso, y vuelvo de nuevo, porque no es nuevo, como tú señalas, y por eso me fui a esta sentencia de hace 24 años. Hace 24 años la Corte Interamericana de los Derechos nos dijo que nosotros no teníamos una ley que nos permitiera hacer eso, y cómo era que se hacía, qué era lo que tenía que tener la ley. Y entonces nosotros probamos una ley que dice lo mismo que dice la sentencia. Lo mismo que dice esa sentencia son lo que ordena. Es lo que está plasmado. La hicimos para eso. Claro, la hicimos para salirnos de eso. Y decir, ya la tenemos. Si ya la tenemos. Ahora no la cumplimos. Cumplimos. O sea, cumplimos con tener la ley. Sí, tú me pediste una ley, mira la ley. Ya. ¿Entiendes? Ahora, vamos a durar 8 años con ella en una gaveta, en el reglamento, para no aplicarla. Claro. Porque 8 años duró eso. Creo que un poco más. Bueno, la promulgó el presidente Hipólito Mejía. La ley en el 4. La ley en el 2004, cuando se iba. Oíste, no. Cuando Danilo fue. Cuando se iba. Sí. ¿Entiendes? Y el presidente Fernández, cuando se iba, en el 2012, en agosto, o sea, como el 13 de agosto fue el decreto. Sí. Entregaba el 16 de agosto, como el 13 o el 14, ahí va el reglamento de la ley. O sea, 8 años engavetada. Entonces, nosotros no queremos que Amnistía Internacional no vale la oreja. Claro, es una cuestión excesiva decir que aquí hay racismo y demás, eso es mucho amarillismo, pero y hay causas justificadas para defender la soberanía. Claro, que quede claro a la audiencia que no estamos diciendo que y ahí vamos, porque antes de que nos digan que nosotros somos pro enemigos del país y demás, la República Dominicana tiene todo el derecho de determinar quién entra, quién se queda y bajo qué condiciones. Es una atribución propia de la soberanía nacional. Y todos los tratados internacionales además lo reconocen. Ahora, como Estado soberano, tiene la obligación de cuidar su frontera. O Estados Unidos es el culpable de que nosotros no cuidemos nuestra frontera. O Francia, o Amnistía Internacional. Los culpables somos nosotros. Somos nosotros. O sea, no es Canadá. Y de la forma de aplicación de la misma ley, además. Óyeme, el que coge 500, le quita 500 pesos a un haitiano para dejarlo cruzar, no es un guardia canadiense. No. Es un guardia dominicano. Ni es un guardia. Que hay negocios establecidos. Pero claro. Incluso se sabe cuánto va a ganar el que lo trasladan a la frontera. Ellos saben. Y mediciones de kilometraje según el ingreso. Yo no he visto ningún guardia canadiense, ni francés, ni norteamericano haciendo eso. Yo lo que veo son dominicanos. ¿Entiendes? Sí. Eso es culpa de nosotros. Eso no es culpa de nadie, ni de Amnistía Internacional, ni de la Corte Interamericana de Derechos. Eso es culpa de nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros, como país, podemos entrar, o sea, quitarnos ese estigma de la espalda y resolver este problema? O sea, ¿cuáles podrían ser algunas salidas? En cuanto a la aplicación de la ley de migración. Primero es el tema cultural que implica lo jurídico, es decir, si la institución
que se ocupa de aplicar la norma ha demostrado que independientemente del gobierno y la autoridad política que ocupe las posiciones, por razones, digamos, de presiones de grupos, de minorías o mayorías, yo creo que el tema migratorio cada día a nivel mundial, porque no solamente República Dominicana, va adquiriendo una importancia, y las poblaciones autóctonas o que se entienden nativas, por ejemplo Estados Unidos, que es un pueblo culturalmente muy mezclado, encuentras incluso entre los latinos quienes rechazan las migraciones. Eso es un fenómeno bastante llamativo a nivel mundial. Competencia a nivel mundial. Entonces, esas autoridades han respondido mucho a esas presiones que se vienen dando, número uno. Y eso implicaría políticas de comprensión del respeto a las normas. Uno de los fenómenos que recientemente han concientizado a la población de la necesidad del cumplimiento del debido proceso ha sido lo que ha pasado en procesos judiciales. Eso para extrapolar la situación. Que vamos para allá ahora. De los procesos judiciales y de cómo aquí, por ejemplo, la prisión preventiva llegó a un punto. Tú fuiste parte conjuntamente conmigo y un grupo de abogados de los primeros que nos dedicamos a luchar contra el sistema y finalmente nos dijeron de todo. Sí, luego de desgastarnos clamando en el desierto para que la prisión preventiva fuera realmente una excepción, por ejemplo, que se valoraran realmente las normas que aplican para la imposición de ella y que no aplica de manera automática, pues finalmente el tiempo nos ha dado la razón y quienes nos combatían en ese momento, pues ahora están del lado de la misma cancha que nosotros en ese momento defendíamos. Así Entonces, es. ¿Tú sabes quizás, qué es lo que pasa? Que nosotros no estábamos defendiendo gente. Nosotros lo que estábamos era defendiendo posiciones legales y posiciones de derecho. Y cosas del destino. Esas mismas personas que en ese momento nos combatían han tenido que darnos la razón. Yo decía, hoy son ellos, mañana son ustedes. Puede ser cualquiera. O soy yo. Sí, así es. Entonces, cuando lleguemos quizás a ese punto de inflexión en lo que la propia población se dé cuenta de que esa aplicación de la norma nos beneficia a todos, que no es un asunto subjetivo respecto a un determinado ámbito, en este caso el tema migratorio, o a un determinado grupo, en este caso los haitianos, sino que es un asunto objetivo, es decir, que la norma se aplique para todos. Y voy a tomar de ejemplo el caso de los venezolanos, que es a los cuales se le hizo, dada la situación política, social y económica que vive ese país, mecanismos de regularización, los cuales todos saludamos. Es decir, fuimos comprensivos. Que están al margen de la ley. Se beneficiaron de un régimen excepcionalísimo para regularizar su situación aquí, cosa a la cual yo no me opongo. No, yo tampoco, pero no se hizo agotando el trámite legislativo, fue por resoluciones administrativas. Resoluciones, me parece que decretos, creo que resoluciones, ni siquiera creo que operaron decretos, pero que yo lo saludo porque realmente muchos venezolanos, dada la situación de no poder adquirir derechos, estaban siendo explotados laboralmente. Eso es una realidad. Y eso es lo que se combate cuando se legaliza o se regulariza una migración. Cosa que también los dominicanos deberíamos de propugnar, porque una de las consecuencias de las cuales se benefician ámbitos de la economía es esa mano de obra que al no encontrarse legalmente establecida, pues deprime los salarios en general y se ocupan esas posiciones por ella. Cosa que muchas veces los dominicanos mismos no nos damos cuenta. Por eso la economía dominicana es un 56% informal. Y un gran parte de esa informalidad está en el mercado laboral. Y es por eso. Por esa mano de obra. Una mano de obra irregular. Una mano de obra, no quisiera decirle negra porque coincidiría quizás con el origen, pero es una mano de obra fuera del sistema. Si es negra, y ocupando esas posiciones, cosa que viola la ley de migración y la ley laboral, de hecho. Y no conocemos ninguna sociedad comercial que haya sido alguna vez sancionada por esas violaciones normativas. Aquí hay gente que tiene negocio. Las obras del gobierno se hacen con mano de obra ilegal. Si usted ve, vamos a hacer un túnel en tal sitio, ¿quiénes son los que están picando la zanja? Pero ustedes han visto la carretera. Esos dos temas que ustedes han tocado, ustedes que son abogados, pero yo no.
yo lo veo desde el punto de vista de un ciudadano. El tema migratorio y los problemas y las deficiencias que tenemos con el manejo migratorio no se resuelven porque hay un negocio detrás. El negocio de dejarlos pasar por la frontera es un negocio establecido y que todo el mundo reconoce, pero que nadie soluciona. Nadie pone el punto sobre la I para resolver ese problema. Y el otro problema, el asunto carcelario, que hace poco que tuvimos una tragedia en las cárceles y que se disputan grupos internos que tienen el dominio de las cárceles y hacen hasta saltar a un encargado militar en la cárcel, una policial, y cambian personas, cambian cabezas dentro de las cárceles, porque hay un negocio. Y todo el mundo sabe que en las cárceles internamente hay un negocios, ¿verdad? Pero nadie lo resuelve. Al contrario, si hay alguien que trata de resolver ese problema, la sustituyen. Bueno, pero en un país donde el asesor penitenciario del Poder Ejecutivo va a un programa de televisión y dice que en la principal cárcel de este país hay un negocio que deja 5 millones de pesos semanales. Sale luego del escenario público unos meses y luego aparece en el mismo puesto. Él lo dijo cuando salió. No salió nunca. Él no salió nunca del puesto. Él estaba ahí, aparece 5 o 6 meses, bueno, que sí, pero que eso era empleado de la gestión anterior. Con una cantinflada y diciendo que ahora sí se va a resolver el problema. Pero no se ha resuelto. Pero no, todavía en este país no han dicho. Todavía el Ministerio Público, que es que maneja las prisiones, no ha publicado una lista de las personas que perdieron la vida ahí. Ni sabemos el número. No da pena. Los últimos incidentes que han sucedido en materia penitenciaria no han sido esclarecidos, y esa es la realidad. Desde diciembre del 23 han sucedido varias situaciones, y no hablemos de las de antes, pero han sido consecuentes y no tenemos un resultado de esa situación. Pero que ni siquiera se sabe quiénes fueron los que perdieron la vida ahí. No se sabe, no hay una lista. Del último incidente, lo único que se sabe es que supuestamente el origen fue un cortocircuito. Es la única información que yo vi un video de unos familiares de uno que presuntamente falleció. Que eso es lo único que he visto. Pero esa gente, nadie sabe quiénes eran, dónde estaban. Hubo privado de libertad de eso, que lo trasladaron a diferentes cárceles y la familia no lo sabía. La familia tuvo que empezar a buscar cárcel por cárcel a ver dónde era que estaban. Tú estás oyendo el nivel de desorden que hay ahí. Pero ya tú sabes. Y hay audios de líderes internos en la cárcel que amenazan con volver a hacerlo si no se cumplen las demandas que ellos hacen. No, de mantener ese negocio interno. Entonces no entiende. Tenemos que irnos a otra pausa. En YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales. Paneo Semanal. Aquí estamos con Francisco Franco Soto, la versión criolla de Francisco Franco. No. Y democrática también. Franco era Francisco Paulino Hermenegildo Franco y Bahamonde. Caudillo de España, por la gracia de Dios. Oye, ese era el título. Hombre duro. Ese era el título. Entonces, Francisco Franco, amigo de nosotros. Bueno, Francisco, hablábamos en el segmento anterior de que al principio con esta, vamos a decir, este nuevo amanecer de la lucha o una nueva conceptualización de la lucha contra la corrupción, que se traducen a ser expedientes de muchos miles de millones de pesos que al final no aparecen, formamos parte de un movimiento que propugnaba solamente por preservar las garantías, reconociendo el papel del Estado y la función del Ministerio Público y del aparato judicial de investigar y de juzgar las infracciones donde presuntamente se hayan cometido actos reñidos con la ley. Fuimos objeto de todo tipo de vamos a decir, de ataques, consideraciones negativas porque interpretaban que se estaba defendiendo a X o a Y. A X o a Y.
que eran los villanos, que ya estaban siendo sindicados, y que el tiempo ha ido demostrando que las cosas no eran tan claras como las decía el Ministerio Público, ni eran tan grandes como las decía el Ministerio Público, y no eran como las decía el Ministerio Público. Yo no estoy diciendo que son mentiras, pero no era así. No era tan fácil. Y ahí solamente agregar en ese preámbulo que la aplicación de la ley no era como la estaban haciendo. La Constitución y la ley no era como la venían haciendo los órganos a los cuales le corresponde, tanto jueces como miembros del propio Ministerio Público. Nosotros tenemos un problema con la prisión preventiva. Número uno. Que conecta con el tema que veníamos tratando de la situación de la cárcel. Y cultural. O sea, si no hay preso, no hay proceso. Sí. Porque el término mételo preso, o sea, tráncalo, eso es un término que está desde la época de Trujillo y que no se corresponde, sin embargo, en la mentalidad del pueblo necesita. Vamos a partir por demanda. Ustedes no recuerdan la noche de las elecciones aquí, en el comando del PRM, la gente celebrando. ¿Qué era lo que gritaban? Lo queremos preso. Increíble. Lo queremos preso. Yo no recuerdo, pero para ir a lo cultural. Señores, y el término, por ejemplo, medida de coerción, aquí tiene un sinónimo. Le cantaron 3 meses. Sí. Le cantaron. Nada más. Nada más. Le cantaron. Lo llevan por un tema de un homicidio o de un posible asesinato. Nada más 3 meses. Permiso, que en esa fase no se juzga culpabilidad o inocencia. En estos días creo que en Cotuí hubo un incidente porque llevaron a una persona acusada de un tema, bueno, unas jóvenes que tuvieron un tema donde resultó perdió la vida, y llevaron a la imputada y le dieron 3 meses de prisión preventiva. Oye, ahí se tiró piedra y se quemó goma, pues nada más le dieron 3 meses. Sí, porque es que no se comprende el proceso de prisión preventiva y sentencia definitiva. Son dos cosas que se confunden. El proceso penal en general no se entiende, y en gran medida las autoridades, tanto judiciales como del Ministerio Público, son culpables de esa situación. Y partamos de que el proceso penal inicia con algún indicio o información o denuncia de la supuesta comisión de un hecho, supuesta, o vinculación, subrayemos supuesta, de un hecho por un individuo. Supuesta, es decir, mira, en Estados Unidos, por ejemplo, no existe la fase inicial. Allá se investiga y se somete a juicio a la persona. Y en el marco de ese juicio, que inicia de manera inmediata, se impone sí una medida de coerción, de sujeción de la persona al proceso. Aseguramiento. Allá existe la primera fase también. Lo que pasa es que se reserva hasta que se tienen todos los elementos para no perder. Me refiero en el término procesal a que hay una fase inicial que abre una serie de plazos, no llevándote a la contraria, sino subrayando la diferencia. Sí. Aquí hay una fase inicial procesal que implica que el Ministerio Público a sus anchas puede solicitar una medida de coerción contra ti y finalmente no presentar ningún acto conclusivo. Por ejemplo, prescindir de la acción penal contra ti después de haberte sindicado, incluso públicamente degradado, haber hecho uso de señalamiento en tu contra públicamente. Que no hay manera de resarcir. Y finalmente han habido, por ejemplo, ahí se conocen ya condenas en el ámbito administrativo mínimas en términos pecuniarios, de personas que han sido sometidas a prisión preventiva y que finalmente han sido objeto de descargo. Hay creo que unos cuantos, no creo que lleguen a 5, que yo conozca, me parece 1. Pero finalmente, como esa fase no existe fuera de aquí, eso implica que el trabajo investigativo se haga con una seriedad mucho mayor. Ni hay una supervisión judicial efectiva sobre la labor de investigación, porque para eso el código prevé la revisión periódica de la prisión preventiva. Claro. Entonces usted tiene que ir ahí, en teoría, ¿no? El Ministerio Público tiene que decir, mira, hemos hecho esto, lo hemos interrogado 3 veces. Pero aquí eso no. Aquí la revisión, no han variado los supuestos. Sí. O sea, pero no es eso lo que están. No es si variaron los supuestos, ¿no? Es si lo que se está haciendo amerita que usted esté privado de libertad. Claro. Y si se justifica con la acción del Ministerio Público la privación de la libertad suya. Lo primero es que todas las medidas de coerción son restrictivas de la libertad. Todas. Cuando usted le imponen impedimento de salida,
tiene una restricción a la libertad de tránsito. Cuando le imponen un grillete, también le están imponiendo un perímetro o control sobre su movilidad. Una garantía económica es una especie de riesgo sobre tu patrimonio, que también es una restricción de libertad. Todas las medidas de coerción son restrictivas de la libertad. Entonces, ya para imponer la más gravosa de todas las medidas, lo que debería hacer el juez es medir, sopesar el riesgo real de que usted se vaya a sustraer del proceso. Es decir, número uno, antes de ver el potencial o la potencial sanción que podría imponerse, es medir si realmente, hasta dónde, no solamente tiene los medios, sino también la voluntad o el riesgo, el peligro de que usted se vaya a sustraer de ese proceso. Y aquí, principalmente en el momento en que nosotros lo hacíamos, y creo que continúen igual, en un mundo ya globalizado, y prueba de eso ha sido casos de cooperación judicial internacional en los que personas, ninguno de los, en cuanto a los procesos más notorios, sino casos ordinarios, de personas ordinarias, es decir, de cualquier ciudadano, personas que en base a cooperación judicial internacional han sido retornados a República Dominicana. Es decir, ya en un mundo tan conectado, donde esconderse casi imposible, pensar en que un ciudadano se va a sustraer del proceso y vuelvo a los casos notorios, de que personas que son conocidas y cuyos casos levantan tanta atención, pensar que esas personas se iban a sustraer del proceso, por ejemplo. No, pero no nos vayamos más lejos. Nosotros leímos aquí hace unos meses las estadísticas del Sistema Nacional de Defensoría Pública, de los aplazamientos por la no presentación de los imputados. Los imputados que no están privados de libertad, las audiencias se aplazan por la incomparecencia de los que no están privados de libertad en menos de un 12% de las ocasiones. En cambio, más del 60% de los aplazamientos por no presentación de imputados que están privados de libertad se dan en imputados que no están privados de libertad. ¿Por qué? Porque no lo llevan. ¿Y quién no lo lleva? El que lo tiene bajo custodia. Irresponsable de llevarlo. Pero mira, la tasa de ausencia es 5 veces mayor entre los que están privados de libertad, que debería ser lo inverso. Sí, el peligro es tal. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, eso te demuestra que ese sistema no sirve para nada. Ahí entra y podríamos llegar otra vez al sistema penitenciario y cómo el sistema penitenciario está en manos del propio órgano persecutor, cosa que se pretende solventar o resolver a partir de la creación del Ministerio de Justicia. ¿Hay que modificar la Constitución? ¿Para el Ministerio de Justicia? Sí. No necesariamente, porque la disposición constitucional que prevé el sistema carcelario establece, me parece que, bueno, a partir de los artículos 180, que es donde se trata básicamente el Ministerio Público, prevé que el sistema penitenciario puede estar en manos del Ministerio Público o de algún órgano creado al efecto. Es decir, que no necesariamente para eso habría que modificar la Constitución. Habría que ver qué otras atribuciones se le pretenden sustraer al Ministerio Público y ser traspasadas. El análisis, si quiere, lo hacemos desde el Ministerio Público, que ya serían otras pretensiones. Pero si para la creación per se del Ministerio de Justicia, dependiendo de las atribuciones que se le vayan a sustraer, te repito, al Ministerio Público, dependería quizás esa modificación. No, obviamente, si se crea por ley, no le pueden quitar, por ejemplo, el monopolio de la acusación. No, porque eso nunca se ha pretendido. O el dirigir la política criminal del Estado. Ahí sí habría que ingresar ya a esa materia. Crear un ministerio para el INASIF y probablemente el sistema carcelario. Porque la parte que tiene que ver con los miembros del Ministerio Público está en el estatuto del Ministerio Público. Pero una cosa es la política criminal y de persecución del delito, y otras políticas podrían ser atribuidas con incidencia o desde una perspectiva del Poder Ejecutivo al Ministerio de Justicia, que no necesariamente sea la política criminal, porque finalmente la política criminal es la política de persecución del delito, y ahí
no debería de ingresar un órgano interno del Poder Ejecutivo. Digo, también habría un tema. Se quisiera darle probablemente inamovilidad, o cierta garantía de permanencia temporal a quien encabece el Ministerio Público. Autonomía presupuestaria, probablemente. No, la autonomía presupuestaria la tiene desde el 2003. Por ley. Sí, por ley, y garantizada ya como órgano constitucional según lo establecido por la ley sustantiva. Ahora bien, sí, por ejemplo, temas como modificar aspectos de la designación del titular del Ministerio Público, inamovilidad, cosa que se ha tratado. Es decir, que sea una forma colaborativa. Perdón, que existe la inamovilidad en la carrera. En la carrera. O sea, en gran parte. No es que el presidente nombra el presidente nombra al procurador y a la mitad de los adjuntos. O sea, si hay 10 adjuntos, 5 nada más, nombra el presidente. Sí. De todo lo que hay. De todo lo que hay. La mitad se la reserva. De todos los miembros. Oigan esto, miren. A nuestros teleoyentes. Ministerio Público. De los miles de empleados, de los centenares de miembros del Ministerio Público, el presidente de la República solo nombra por decreto al procurador y a la mitad de los procuradores adjuntos. 5. Si son 10... Me parece que son 14, si mal no recuerdo. Entonces, si son 14, nombra a 7 y al procurador 8 personas. De los cientos de personas que integran el Ministerio Público, el presidente nada más nombra 8. 8. Entonces, para eso a mí me parece que no hay que modificar la Constitución, digo yo, como aquí se ha querido vender, que esa es una de las disposiciones que se pretenden. Bueno, y que por eso que no... para darle la plena independencia al Ministerio Público. Esa es una... También está el tema dentro de... circuló un borrador de propuesta de ley de convocatoria con los puntos que se pretendían. Está también el tema del procurador general administrativo, ser sustituido por un abogado del Estado. Es decir, ya crear esa figura, ya sacando del organigrama, en cierto modo, del Ministerio Público a ese abogado del Estado para que represente en los tribunales administrativos, pues al Estado en sentido general. Si no se puede implementar la jurisdicción administrativa completa. Proyecto que está pendiente mucho también. Mucho menos. Sí, la creación de tribunales de primer grado en contencioso administrativo. Entonces, una modificación constitucional siempre depende de voluntad política, las mayorías y consensos que se logren fruto de la elección, de la delegación que haga el votante. ¿Y cuántas veces se ha querido modificar la Constitución que no sea para un tema presidencial? ¿Cuántas veces? Muy pocas. Yo creo que de 2010 es la única vez. El caso emblemático es el caso de 2010, que fue una transformación integral, una modificación integral, una reforma. También trajo una intención. Se introdujo, igualmente el elemento de modificar el régimen de elección presidencial y sirvió para muchas conjeturas y pretensiones en su momento. Una cosa que a mí me da mucha risa es que quieren modificar la Constitución para que sea difícil modificarla. Sí. Ponerle candado. Sí, candado. Sí, vamos a modificarla para que no sea tan fácil modificarla. No hay manera de ponerle candado. Sí, no, un candado, pero me llevo yo la llave. Sí. Un candado para que el otro no lo abra. Ese es el clásico debate entre poder constituyente y poder constituido, la legitimidad de la modificación constitucional. Que quiere volver todo cláusula pétrea. Sí. Que al final las cláusulas pétreas no existen, porque cuando el poder constituyente, que es el órgano revisor, se reúne, no tiene límites a la hora de reformar. Puede irse más allá incluso que de la propia ley de convocatoria. No tiene atadura. No tiene atadura más allá que el mandato que recibe de él. Y la Constitución nunca es inconstitucional y parte de sí misma. Y es de aplicación inmediata. Exactamente. Entonces, sin embargo, en muchos hay precedentes de declaratoria de inconstitucionalidad de modificaciones o convocatorias, no en República Dominicana. Nosotros no tenemos referéndum, ¿verdad? La figura del referéndum. Sí, claro que sí. Pero lo activa el Poder Legislativo. Hay un referéndum popular que puede ser convocado según una convocatoria y requiere la reunión de una cantidad de firmas a tales fines. Es decir, que también existe como mecanismo de consulta
establecido. Bueno, nos queda un minuto, pero yo tengo que decir esto antes de despedir el programa y a Francisco. Nuestro amigo común, Luis, Werner Félix, amigo de este programa, colaborador nuestro, tiene una puesta en circulación este martes 16 de abril a las 11 de la mañana en el auditorio del Senado. Su libro, Técnica Legislativa en la República Dominicana, ahí vamos a estar. En las cuales él es cabeza del departamento de Terele. Ese sabe de eso. Sí. Tiene muchos años ahí y va a poner en circulación esta obra y nos cursa una invitación y allá estaremos, Werner, acompañándote en esta. ¿Repite dónde? Martes 16 de abril, 11 de la mañana, auditorio del Senado, el 5º piso. Y ya entonces, como hemos llegado a la parte final, agradecer a Francisco que... Para mí es un placer compartir con ustedes. Y a los que vienen por primera vez les decimos que diga como MacArthur, me voy pero vuelvo. Gracias por... Yo voy a hacer tuyo una frase, no me inviten que vengo. Exactamente, así mismo. Y agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.